Saludos. Ya. Muy buenos días. Lamentamos el retraso por razones de fuerza mayor. Damos inicio a esta sesión de la Cátedra Marta Vitar, hoy día con palabras como estrategia de vida. Dejamos primero al decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Cristian Noemi. Un aplauso, por favor. Buenos días. Les devuelvo el aplauso para ustedes en términos de bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra Marta Vitar. Quiero agradecer especialmente su asistencia y en particular la del señor secretario general de la Universidad de La Serena, el doctor Lorgio Aguilera, quien nos acompaña en representación de la señora rectora, la doctora Luperfina Rojas, que expresó sus excusas y comisionó al doctor Aguilera en su representación. También, por supuesto, quiero agradecer a la profesora exacadémica de esta universidad, del Departamento de Arte y Letras, doña Gisela Parra, por la generosa voluntad de participar en esta cátedra. En nombre del directorio de la Cátedra Marta Vitar Miranda, les doy una cordial bienvenida. La Cátedra Marta Vitar tiene varios objetivos, pero en particular persigue poder aproximar generaciones. El propósito que esta cátedra tiene es precisamente vincular jóvenes estudiantes, especialmente de la Facultad de Humanidades, pero de toda la Universidad de La Serena, con ex colegas de nuestra universidad que ya nos comienzan a abandonar, a dejar, pero cuya labor ha sido señera y ha marcado hitos dentro de la universidad, como es el caso de la profesora Gisela Parra. No puedo dejar de mencionar la figura de Marta Vitar, que tiene el nombre de este auditorio y el nombre de esta cátedra.
Con esta cátedra hemos pretendido desde la Facultad de Humanidades homenajear a quien fue una mujer distinguidísima de esta universidad, la profesora Marta Vitar Miranda, quien fue pionera junto con otras mujeres principalmente, en inaugurar formalmente los estudios de género en nuestra universidad. Pero Marta sin duda hizo mucho más que aquello. Marta literalmente hizo universidad. Nosotros no podemos pensar en la Facultad de Humanidades sin mencionarla. Marta Vitar hizo universidad, se preocupó particularmente por la democracia, por restituir a la democracia en nuestra región, en nuestro país y también en nuestra universidad. Hoy día contamos con la participación de Gisela Parra. Gisela, como dije, ha sido una muy destacada académica del área inglés del Departamento de Arte y Letras. Yo tuve el privilegio de coincidir con ella en varias actividades y en la labor académica durante muchos años. Me da mucho gusto poder recibirla, profesora Gisela Parra, en esta oportunidad, y en nombre del directorio de la cátedra le agradezco enormemente por la gentileza que usted ha tenido para venir a compartir algo de su larga y dilatada experiencia académica y escritural. Muy bienvenida, muchas gracias. Bien, muchas gracias, decano. Gracias, secretario general, por estar con nosotros hoy día. Tal como dice el decano, Marta Vitar hizo universidad para defender, para repensar la democracia y para generar espacios donde todos y todas podamos pensar y reflexionar algo tan complejo que está hoy día en el mundo, como todos sabrán, lo que está pasando en Harvard, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, querida amiga, por estar hoy día acá acompañándonos. Me gustaría poner la otra, no sé dónde está, no veo. Ah, acá. Ok. Ah. Bien, Selma Gisela Parra Molina nació en Santiago en 1954. Vivió en Concepción desde muy pequeñita, desde 1 año de edad, y es hija de Germana Molina García, ella es artista plástica, y de Sergio Parra González, pianista y académico de la Universidad de Concepción y de la Universidad Austral. Gisela estudió en el Colegio Concepción hasta sexto preparatoria y luego en el Liceo Experimental de Concepción, es decir, es hija de la educación pública. Además, estudió música desde los 8 años en la Escuela de Música de dicha ciudad. Posteriormente, estudió flauta traversa en el Conservatorio Nacional en Santiago, estudios que se vieron interrumpidos por el cierre del conservatorio a raíz del golpe de Estado del año 1973. Al año siguiente regresa a su ciudad y estudió en la Universidad de Concepción, donde se tituló como traductora de inglés-español y posteriormente obtuvo el grado de magíster en estudios latinoamericanos, mención literatura en la Universidad de La Serena. Gisela hizo clases de inglés en institutos binacionales y en la Universidad de Tarapacá, en Arica. También trabajó en el Instituto Profesional en Iquique, en el English College, y desde 1996 en la Universidad de La Serena
donde además fue parte del programa de estudios de género que lideraba Marta Vitar. Paralelamente, desarrolló su profesión de manera independiente en diversas áreas, intentando compatibilizar todo aquello con la labor de madre de 2 hijos. Desde el año 87 ha trabajado y desarrollado trabajos feministas en organizaciones no gubernamentales y en diversas organizaciones sociales, con talleres, rebeldías y difusión, además de la academia. Gisela Parra Molina jubiló en esta universidad el año 2015 y desde entonces se dedica a escribir, traducir literatura, incentivar la escritura y continuar explorando y aprendiendo. Gisela ha recibido la beca de creación del Fondo del Libro en el año 2016 y 2020 y 2022. Entre el año 2018 y 2024 fue parte del equipo conductor del taller Narrativa Los Viajeros del Mar y Celeste en La Serena. Es autora de varios libros, entre ellos Piel de Culebra, publicado en el 2016 por el taller editorial Me Pego un Tiro, 2018, y Cambalache, publicado en el 2021 por la misma editorial, y el libro En Carne Propia, Crónicas Rebeldes, publicado en el año 2023 por la editorial Bogavantes de Valparaíso. Y hay un libro que está en proceso de publicación por la misma editorial que se llama Encierro y Lapsos Indefinidos. También ha publicado artículos y traducciones en revistas académicas, cuentos en antologías, concursos y otros, y en plataformas como el Museo de las Mujeres de Chile. Publicó columnas de opinión y denuncia en medios digitales recopilados en Cambalache y con el taller editorial Me Pego un Tiro. También ha publicado diversos plaquetes. Su trabajo de traducción de literatura está publicado en Victoria Press de Reino Unido. Incluye antologías bilingües de poesía y narrativa. Este libro, Mi querido Imperial, es una novela, es una novela histórica de Ryan Lewis, y esta sí, Yo no me quiebro, memorias de una presa política iraní de Nasrin Parvaz, que estoy leyendo, por eso lo tenía escondido para que no me lo quiten hoy día. Bien, primero que nada, Gisela, muchas gracias por estar acá, poder generar este espacio que tiene que ver, como decía el decano, hacer universidad, es decir, pensar y para restituir y defender la democracia y avanzar hacia un país más justo, como el que estamos tratando de empujar desde las universidades del Estado, desde la educación pública como debe ser. Así que muchas gracias, Gisela, por compartir hoy día con nosotros. Y antes de empezar, me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia en el programa de género, tú que conociste y trabajaste directamente con Marta Vitar. Bueno, ¿se oye? Sí. Primero, muchas gracias por tus palabras, Cristian, y por las tuyas, Georgina. Bueno, es un privilegio en realidad estar en la cátedra Marta Vitar. Necesitaba hacerle un homenaje. Para mí fue muy importante, Marta. Cuando llegué a esta ciudad, ella me acogió con los brazos abiertos, me mostró toda la ciudad, me llevó a Andacollo. Esa foto que apareció hace un rato, estamos en la fiesta de Andacollo, y me invitó a participar en el programa de estudios de género, algo fundamental, que fue muy importante, y donde conocí a las que hasta el día de hoy son mis muy amigas. Una está ahí, se reí.
Fue muy importante para mí, Marta, es muy importante. Bien. Y siguiendo en esta línea de las mujeres, tú como escritora, y pensando que este año se cumplen los 80 años que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, recordemos que primero recibió el Premio Nobel y después el Premio Nacional, ¿no? Tema complejo en nuestro país. ¿Qué reflexión puedes hacer tú acerca de este hecho sobre este premio que recibe nuestra querida Gabriela Mistral? Bueno, no solo sobre el premio en realidad. Yo no soy especialista en Gabriela Mistral, pero a ella solo se la difunde, por lo menos en mi experiencia, se la difunde como la autora de Piececitos de Niño, y como si fuera así una mujer bonita, así, y yo siento que su premio Nobel se usa institucionalmente como un orgullo nacional, así como si fuera bandera, y dejando de lado a la mujer que fue y su conciencia y compromiso político con las mujeres. De eso espero que haya cambiado, no sé, pero por lo menos yo ese lado lo conocí recién cuando empecé mi trabajo feminista. A los 23 años. No le conocí a ese lado. Y fue toda una revelación para mí. Eso es lo que puedo decir y que me parece importante. Muchas gracias, Gisela. Importante entonces ir conociendo entre todos toda la obra de Gabriela Mistral, ¿no? No solamente lo que difunde oficialmente. La escritura ha sido muy importante en tu vida, Gisela. Cuéntanos un poquitito más cómo fue este proceso, a qué edad empezaste a escribir, sobre qué temáticas, qué autores leías, qué te gustaba, quién te acercó a la literatura. Bueno, respecto de eso, yo, antes de responderle nada, voy a empezar a responder leyendo un fragmento de un texto que está en carne propia, que se titula Textura. Pesito. Así aprendí a leer, sentada en la falda de mi abuela, juntando las letras de mi libro de cuentos predilecto. Pesito, el leoncito amistoso. Era el mismo hechizo lúdico, psicofonético del silabario Lea. O, aú, aú, ua, ua, ahí, oía. Con su ilustración en acuarela de un niño maravillado que desde su ventana veía pasar los autos y ahí oía el sonido de las bocinas. Entonces entré al colegio y el silabario hispanoamericano y su método absurdo terminaron con la magia. La P con la A, pa, la P con la E, P, pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu. Un verso sin ningún sentido, especialmente para una niña que ya lee otros que sí lo tienen. Además, ¿quién puede entender algo así? ¿Cómo se explica que P con O sea po y no peo? Pero un niño, una niña menos, no puede discutir frente a una metodología basada en la obligación, el aburrimiento, la obediencia y el castigo, en lugar de la magia de descubrir un viaje en que un sonido lleva una letra, una palabra, y con las palabras se tejen historias y poemas tibios y perfumados como manos de abuelita. Bueno, eso es absolutamente cierto. En realidad, mi abuela es la que me enseñó a leer, efectivamente. También ella decidió mi primer nombre, que lo mencionaste, yo no sabía, que es Selma, porque su escritora favorita era Selma Lagerlöf. Yo, qué sé yo, mi abuela me enseñó a leer, yo leí fábulas y cuentos tradicionales con ella y después sola,
hasta el día de hoy tengo un libro de cuentos de Andersen guardadito. Y mi abuelo estaba suscrito a todas las revistas imaginables y tenía un estante en el baño lleno de revistas. Era de costumbre en ese tiempo sentarse en el baño leyendo revistas. No sé si todavía sigue esa costumbre, yo no. Y qué sé yo, papelucho. Y después chica todavía, Oscar Wilde, Jane Austen, hasta Rabindranath Tagore. O sea, pero lo más importante, y que creo que determinó mi vida de lectura y de escritura, fue un juego que tenía con mi papá, en que yo me sentaba en sus rodillas. O sea, esto fue antes que aprendiera a leer, en realidad, tenía 3 años, porque aprendí a leer a los 4. Y él me leía la poesía de Nicolás Guillén, que era fascinante, que era como una música, y me aprendí todos los poemas hasta el día de hoy, de repente se me olvidan. Y bueno, eso, además pintaba mucho, y qué sé yo, y bueno. Y tú me preguntaste sobre mi proceso de escritura. Siempre que me preguntan cuándo empecé a escribir, yo digo que a los 12 años escribí mi primer texto, así me acuerdo todavía, así, estaba en un cerro mirando el mar, las rocas, los cochayuy, y escribí así, y llega un primo que era más chico, me quita la hoja y se muere la risa. Y no escribí nunca más. Nunca más hasta que, hasta que en la universidad una de las tareas era escribir cuentos en inglés, era fascinante. Ahí escribí eso, nomás las tareas. Y después empecé a escribir cuando estaba en Arica a los 33 años. Eso, sin creerme mucho al cuento, sin pensar jamás que iba a escribir un libro, menos todo lo que he escrito. Menos mal que el profesor de la universidad entonces les pidió escribir, así que chiquillos hagan las tareas porque puedan acá salir grandes escritores también, ¿no? Qué interesante que tú... Uno ahí. Qué interesante que tú recuerdas la sonoridad de Guillén, ¿no? Y nos hace recordar también cuando Mafalda dice mi mamá me mima mi mamá. Gracias, profesora, ahora que aprendí a leer podemos hablar de literatura, ¿no? Bien, cuando tú terminas la secundaria te vas a estudiar flauta traversa a Santiago. ¿Cómo era la generación en ese entonces? ¿Qué pensaban, qué hacían? Porque es una generación pre-golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo era la vida de ustedes en esa época? Sí, era bien distinta. Bueno, primero cuando estaba en el liceo paré de leer porque la profe de castellano era pesada, una vieja amargada, debo decir, nada de motivadora, y más que incentivar el amor por la lectura causaba aversión, y dejé leer. Pero cuando me fui a Santiago a los 17 años retomé, gracias a mi pareja de ese entonces, un poeta en ciernes, con quien recuperé la motivación por leer todo lo que se me pusiera por delante, y me encanté, qué sé yo, con diversos escritores, Nicanor Parra, César Vallejo, Huidobro, Juan Emar, qué sé yo, Cortázar, muy favorito, y otros. En actividades literarias propiamente yo no participé, pero me moví en ese círculo con él, y leí mucho, vi mucho teatro y seguí con mi costumbre que desarrollé desde niña, mi costumbre cinéfila y musical, así, conciertos, películas a cada rato, eso desde siempre.
Y después cuando viene el golpe militar en Chile, ¿qué pasó con el conservatorio? Al igual que otros centros se van cerrando. ¿Cómo afectó eso la vida universitaria? ¿Cómo afectó eso la literatura? Y en particular, ¿cómo afectó tu vida? Bueno, eso impactó todos los aspectos de la vida y todas las expresiones artísticas y todo el desarrollo profesional, intelectual, o sea, se sabe, quedó, ¿para qué decir? Y en la vida universitaria en general yo diría que fue un cambio drástico en la esencia de lo que es una universidad, de ser una fuente de exploración y conocimiento, pasó a ser una institución militar. El rector delegado, todas las autoridades delegadas, qué sé yo, se cerraron carreras, se despidió a docentes, estudiantes detenidos, qué sé yo, la censura, la quema de libros, ahí hay que estar calladito, cierre de hogares universitarios que ayudaban a que pudieran estar ahí estudiando, qué sé yo, jóvenes que no tenían recursos. Y entonces yo digo que el himno de mi alma mater se fue a, no diré dónde, que no lo voy a cantar porque me puedo desafinar, pero por el desarrollo libre del espíritu universitario arriba de pie. La idea es antorcha que enciende las almas. No, nada encendió más ni una cosa, ni una antorcha, no. O sea, había otras antorchas y se quemaban otras cosas, en fin. Bueno, en las literaturas y las artes, como los artistas tienden a ser transgresores, no todos, pero la mayoría, el arte parece tomarse como amenaza, no sé. Por tanto, bueno, ¿para qué decir? Prisión, asesinato, desapariciones, exilio, todo eso lo sabemos muy bien. Recuerdo que recién Julio Escámez había hecho un mural en Conce, lo borraron. Recuerdo Alfonso Alcalde, por ejemplo, que se fue exiliado así al tiro. En fin, bueno, en lo personal, aparte del trauma de andar viendo tanques por todos lados en fin, mi carrera de flautista que yo amaba, que había ansiado toda mi vida desde chica, quedó trunca, porque se cerró el conservatorio, porque dicen que había francotiradores en el techo, no sé yo. Y mi abuelita materna se lo llevaron al estadio. Su hija menor, que más que tía era mi amiga, porque era poquito mayor que yo nomás, tuvo que irse al exilio. En fin, volví a Conce, entré a otra carrera. ¿Cómo era ese Conce al cual tú vuelves, que tú lo comentas en un texto por ahí que había cambiado, ¿no? El país, Conce, todo. Sí. Bueno, después de volver a Conce, un par de años después, mi papá lo despidieron de la Universidad de Concepción. Bueno, ese Conce, que digo yo, claro, la dictadura fue un cambio drástico y traumático en Conce y en todo Chile, que aunque parezca menos drástico, no ha parado, todos sabemos, estamos en la misma. No existe ni el país ni el mundo que conocimos en términos políticos, ambientales, sociales,
pero cuando digo que mi Conce ya no existe, me refiero a algo profundo, emocional, que el Conce que tiene guardado mi niña interior, podríamos decir, ¿no? Pero que igual está relacionado con lo que acabo de decir. O sea, yo cada vez que voy, me lo camino todo, porque yo vivía en el centro, entonces camino el centro, voy a donde yo vivía, que era una callecita corta con unos edificios así, Diego Portales se llama, pero es inconcebible. O sea, la primera vez que vi eso, no lo podía creer. Son pura salchicha, o sea, puro completo y chela, cuestiones así, en las vereditas donde jugábamos los niños, en total seguridad, nunca nos iba a pasar nada. Bueno, ahora dicen que el centro es peligroso, me han dicho a mí, no sé, yo no ando de noche, o sea, entonces en el fondo caminar por Conce es recorrer una imagen del sistema, porque está todo así. ¿A qué te refieres con una imagen del sistema? Por ejemplo, en la esquina afuera de esta callecita, en la esquina, había una librería. Ahora hay un Doggies, no sé qué cosa. O sea, donde había cines, hay AFP. O sea, en Conce había 10 cines. Por eso yo digo que mi costumbre es cinéfila, o sea, que los rotativos, Ahora está el Teatro Concepción, sería. Bueno, y ahora los cinemáticos, ¿no? Pero eso, o sea, los cines pasaron a ser también así. Hay como una tienda de ropa de caballero, no sé qué, ¿no? Y así, está todo lleno de FPs y de ISAPRES y de bancos y de puro de eso. ¿Cómo se va imponiendo una forma de valorar el comercio por sobre la cultura y el poder disfrutar la cultura de manera comunitaria, ¿no? Esta concepción que tú ves ahora, tú lo dejas, te casaste muy joven y te vas con tu familia a Estados Unidos. ¿Cómo vistes Estados Unidos? ¿Qué impacto tuvo en ti esa experiencia de vivir allá en otra cultura, en otra lengua? Bueno, se me olvidó decir que ese Conce y todo ese cambio está en el que fue mi primera plaquette y en realidad ya no me queda ni un ejemplar, pero ese texto está en el libro que va a llegar pronto, en Encierro y Lapso Indefinido. Ahí está reflejado. Bueno, en irme a Estados Unidos, sí, me casé muy joven, fui madre muy joven. Y más preciso sería decir que me fui obligada. Y bueno, como toda mi escritura está conectada con mis experiencias de vida, y a través de ella me expreso, pero con la esperanza de que contribuya al proceso de conciencia de otras mujeres. Entonces, voy a leer un fragmento también de un relato titulado La cigarra no es un bicho. Un momentito, ya. Me dio varias señales desde una edad quizá más temprana de lo que yo recuerdo, cuando estaba en mi vientre, o tal vez incluso ya en mi adolescente y predeterminado deseo de ser madre. La que primero me viene a la mente fue a la edad de 3 o 4 años. Mami, si cuando grande me quiero casar contigo, ¿es dicho? Me preguntó. Era un niño muy curioso y registraba cualquier palabra que escuchara por ahí. Además, mostraba gran interés en averiguar temas científicos, como la vida de los seres vivos que llamaba Incestoc. Pero antes de eso, cuando tenía pocos meses de edad y yo hubo de retomar la universidad, no me quedó otra que dejarlo con una niñera.
2 años más tarde habríamos de partir a Cincinnati, Ohio, a reunirnos con su padre, que había decidido vivir allá, con el financiamiento exiguo, claro, de una beca de doctorado. A poco de haber llegado, comencé a sentir una extraña picazón que empezó en la cintura y luego se extendió gradualmente a otras partes del cuerpo. Tuve una sospecha pavorosa que le expliqué al médico en mi perfecto inglés, como corresponde a una de las mejores alumnas de la carrera de traducción, aunque no hubiera terminado los estudios. Lamentablemente no conocía el término técnico. De modo que le hablé de unas arañitas diminutas que escarban bajo la piel y que en mi país subdesarrollados son tan comunes que una persona puede contagiarse hasta en la manilla de la micro. Me miró como quien ve a un marciano hipocondríaco y mal ubicado. Dijo que era alergia nerviosa y me recetó un ansiolítico, a pesar del cual empecé a dormir cada vez menos a causa de la picazón, que se hacía más y más insoportable. Por suerte, parece que la segunda facultativa había hecho su práctica en un país del tercer mundo, porque no tuve más que decir que me picaba el cuerpo, me hizo un par de preguntas precisas y dijo, the scabies. Me alegró que hubiera agregado un vocablo al idiolecto de mi lengua profesional y también que me diera un tratamiento adecuado. Cuando le comenté la ignorancia de su colega, me explicó que era una infección muy infrecuente. Ocurría once every 7 years, como la plaga de la cicada. Bueno, en el intertanto mi hijo se cayó por una escalera y se quebró una pierna. Al cabo de unos meses decidí poner fin a esa pesadilla, o al menos hacer un intento. Lo primero sería agarrar un avión, subir a mi hijo con su patita tiesa y todo, y abandonar los infiernos, literal y figurado. No importaba con qué rumbo ni el vaticinio que en esta ocasión provino de su padre, cual maldición ineludible, contrato vinculante lanzado a los vientos imperialistas y firmado con un puñetazo que hizo un hoyo en la muralla de la cocina del departamento arrendado. Acuérdate de lo que te digo, te lo voy a quitar. Y cumplió su promesa. La cumplió mucho antes de la próxima invasión de la cicada, término que, por cierto, al llegar a casa busqué en un diccionario, cigarra. Inmediatamente recordé que mis cinéfilos padres me habían hablado una vez de una película argentina de los 60 titulada La cigarra no es un bicho. Quizá ya en esa época debería haber sospechado que efectivamente no era un bicho, sino algo peor, una maldición vinculante a la que mi destino de madre estaría atado y haría que el de mi hijo no fuera destino, sino fate. La primera vez que volví a ver a mi niño después de que su padre cumpliera aquella sentencia maldita, sus ojitos mostraban una tristeza sempiterna que me destrozó. Más aún, cuando vi que esa tristeza se transformaba en pavor, angustia y desesperación descontrolada en cuanto aparecía algún insecto, lo hacía huir despavorido incluso de mi regazo. Bueno, ahí ven ustedes el impacto que tuvo esta experiencia en tu escritura novelada, la experiencia de vivir en otro país y en otra lengua, ¿no? Siguiendo con tu historia, yo los invito a leer las crónicas y los textos de Gisela, porque tiene que ver precisamente con esta denuncia de las mujeres y de una toma de conciencia muy profunda con respecto a las estructuras de poder del paternalismo, ¿no? Una vez que te titulas y vuelves de Estados Unidos, te vas a trabajar al norte y cuéntanos un poquito de esa experiencia de trabajar en esta universidad en Arica. ¿Qué impacto tuvo también, y en Iquique, qué impacto tuvo en ti trabajar con comunidades de mujeres y con mujeres también de la comunidad aymara? ¿Cómo influyó en ti, cómo influyó en tu literatura? ¿Qué oportunidades tuviste de poder compartir con mujeres en el norte? Claro, volví a Estados Unidos, me titulé el 80
Pero yo había empezado a trabajar cuando estaba en tercer año, y después para irme a Estados Unidos, y etcétera, suspendí la carrera y el trabajo, pero volví y seguí trabajando en el Instituto Británico, y en el 83 me despidieron, quedé cesante. En el 84 nació mi hija y el padre de mi hijo cumplió su vaticinio. Y cuando mi hija tenía 3 años, me separé de su padre, y el único trabajo estable que encontré fue en la Universidad de Tarapacá, en Arica, gracias al dato de un colega querido amigo, que habíamos sido compañeros en la U y qué sé yo, y él estaba trabajando allá, esas cosas de la vida, y ahí comenzó mi experiencia como docente universitaria. Y además tratamos de incentivar la cultura, las artes, porque los dos chiflados, creamos algo que se llamó Jueves Culturales, que así era como una exposición que está en una foto, ahí, claro. Era como una exposición que hacíamos en ese espacio. En esa foto está una exposición de cerámicas de una colega. En otra ocasión, por ejemplo, hicimos una exposición de poemas, de estos poemas de Alfonso Alcalde, que son un tesoro. Los escribíamos, qué sé yo los escribía en la cartulina, y Reinaldo lo ilustraba, y esa fue una de las exposiciones. Por ejemplo, esa era nuestra esperanza ingenua. Bueno, en Arica empecé mi trabajo feminista, y bueno, además de continuar con el trabajo cultural y antidictadura que había empezado en Conce ya hacía rato. En Conce participaba en la HECH, que era como la versión transgresora de ese tiempo del colegio de profesores, que estaba prohibido, y en el sindicato de artistas, porque yo cantaba y tocaba en un grupo que se llamaba Las Pilgües. Aquí nadie sabe lo que es una pilgua, pero después les cuento. Y qué sé yo, marchaba y todo. En Arica seguí cantando canciones prohibidas, pero en una rebeldía más secreta, que tenía que cuidar la pega, porque sin ir más lejos, el primer día la directora del departamento me llamó a su oficina, el primer día antes que yo conociera mi oficina, me llamó a su oficina y me dejó bien claro que yo tenía derecho a tener mi opinión política, pero no a expresarla. Igual, bueno, después no sé si cambió mucho la cosa, pero fui apoderada del no también. Y bueno, trasladarme al norte fue una experiencia difícil, traumática, a la vez que hermosa, interesantísima. Bueno, conocí el desierto, ¿no? Yo, los cementerios nortinos, el canto de la cuculí, yo puro chincol nomás. La guatia, que en ese tiempo yo comía carne, ahora no. ¿Sabes lo que es una guatia? Yo conocía nomás el puranto, pero las fiestas religiosas paganas, fui a la Virgen de las Peñas, en fin, conocí la puna también. Aprendí a bailar guay, no taquirari. Bueno, no es que haya trabajado propiamente en comunidad aymara, pero además de tener un compañero aymara, entablé amistad muy cercana con una colega del área de antropología, que se especializaba en textiles. Y también traduje para una revista de antropología que tenía la Universidad de Tarapacá, y gracias a eso
y a ella y a él y mujeres relacionadas con la Casa de Encuentro de la Mujer, que era la ONG que fui cofundadora. Conocí a agrupaciones de tejedoras aymara, por ejemplo, muy, muy lindo, y aspectos de una cosmovisión que me fascinó, de la que yo no conocía nada. Por ejemplo, la representación de la tierra en el aguayo, que la parte café es la tierra y tiene que estar presente. El concepto de la pacheta, que son unas piedras que se ponen así en el desierto y están en el camino para que el que siga le ponga otra piedra y le vaya bien. El principio de reciprocidad, que también tiene que ver con eso, la ubicación del pasado, del futuro, que el pasado está adelante y el futuro atrás, porque lo único que se puede ver es el pasado. Yo quedaba, pero ¡guau!, con cada una de estas cosas que, bueno, después supe que esto del pasado y el futuro es propia de todos los pueblos originarios, o no sé si todos, pero no solo aymara. Y en Arica empecé a escribir por necesidad, como dije, sin imaginar nada, o sea, sin creerme eso. ¿Cuál fue tu necesidad de empezar a escribir? Esto es muy interesante lo que tú nos cuentas con respecto a esta cosmogonía que tú vas, conociendo en mayor profundidad sobre los pueblos originales de América Latina y específicamente de la zona norte, muy influenciada por la zona altiplánica, la valoración a la Pachamama, y tú también vas construyendo en este tiempo una mirada más crítica sobre las estructuras del poder del patriarcado. ¿Cómo vas construyendo esto? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿Cómo vas analizando esto? Bueno, mi toma de conciencia fue poquito antes de irme a Arica. Yo, gracias a una terapia, tuve así como la epifanía, ¡guau!, que todo lo que yo sufría, mi madre sufría, o todos los conflictos, bueno, que no le expresé nunca a mi mamá, pero me los resolví, qué sé yo, eran porque éramos mujeres. Esa fue la revelación que tuve, y por eso en Arica empezó mi activismo, gracias a que conocí a dos mujeres feministas, y entonces fundamos esta ONG, la Casa de Encuentro de la Mujer, donde hacíamos talleres, campañas y actividades diversas. Una escuela de verano, de lo que hay por ahí en afiche, y yo hacía los afiches. Como corresponde, lo hacemos todos siempre. Claro, y yo haciendo mis monitos que le decía eso. Me capacité en acompañamiento para violencia doméstica, se llamaba en ese tiempo, intrafamiliar, no sé, violencia contra las mujeres, digamos. En ese tiempo se llamaba violencia doméstica. Y en Iquique después también con otras compañeras fundamos otra ONG, Nayascua Mitua, que ahí está, que significa soy mujer. Y que también hacíamos el mismo el taller y todo eso, además de un boletín informativo que parece que traje, claro, de denuncia, que está ahí la foto, pero aquí también son hartos. De difusión, de expresión también. Y bueno, y después llegué acá a los programas de estudio de género, entonces ahí ver desde la academia, o sea, cuando jubilé participé un tiempo en la red contra la violencia hacia las mujeres, y bueno, y ahora mi rebeldía es a través de la escritura,
ya ni siquiera salgo a marchar porque camino muy despacio. No. Y además Desde otro espacio, me dan digamos, miedo ¿no? los pacos, y ya no puedo correr. Entonces, no. Y eso. Y entonces, con mi escritura nomás tengo la esperanza de contribuir en algo. Y eso se llama activismo según el Museo de las Mujeres. Bien, me parece. Hay una escritura muy jugada desde tu intimidad, pero también vas denunciando y vas también enseñando a escribir en los talleres de literatura. Y tú vas revelando con tu escritura todo lo que percibes, vives y tomas conciencia, pero también vas haciendo una escritura muy jugada en cuanto a denunciar, en cuanto a develar la intimidad de una mujer que, como todas las mujeres, sufrimos las agresiones, las microviolencias. Cuéntanos un poquito cómo se van gestando estos libros. En materia de escritura así jugada y cruda, me gustaría leer un fragmento también que está en Piel de Culebra, de Un amor de juventud. ¿Por qué era que mis manos estrangulaban mi cintura? Mis muslos se tensaban al contacto de los gusanos de tus dedos, describiendo su paseo diario hasta hundirse en los pliegues indefensos entre mis piernas resignadas. ¿Era acaso el deseo que hacía temblar a la heroína de Corintellao lo que me embargaba al sentir contra mi vientre esa daga pegajosa que en su ritual cotidiano me apalearía primero las entrañas y luego se resbalaría gomosa y rosada hasta mi boca? No ha habido en mi vida una sensación que se compare a la repugnancia que me invadía todo el cuerpo cuando rítmica y obediente, con tus manos estrujándome el cráneo, me sobaba tu placer por el paladar hasta la glotis, tu amargor estático y lechoso ahogándome áspero, espeso, en una abundancia mayor de lo que jamás podría tragar. Te amaba y viviría contigo para toda la vida. Te amaba y el sonido de tus pasos al llegar a casa me paralizaba. Wow, es un comentario, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo se van gestando estos libros, cómo tus lectores lo van recibiendo. Cuéntanos acerca de ello. Bueno, como dije, cuando jubilé, lo primero que dije fue: ya no traduzco ni una cuestión que manuales, no. Academia sí seguí, con papers sí, pero yo dije, ahora quiero traducir literatura y escribir. Y me animé a armar un libro, más o menos, una muestra, y postulé al fondo, y de ahí salió Piel de Culebra en la beca Creación. Fue un libro, cuando yo lo miro, encuentro que es principiante, pero está bien. Es un excelente libro, no seas modesta, no seas modesta. Claro, y en realidad las retroalimentaciones que he recibido en general han sido muy emocionantes, muy conmovedoras, porque mi escritura les llega, digamos, les llega al alma, no sé, al cuerpo, especialmente de mujeres, pero también de hombres. Particularmente conmovedora fue la introducción que hizo María Teresa Fuentes Aedo del Museo de las Mujeres, cuando presenté en carne propia en Conce. Fue así, ella hablaba de mi libro y yo decía, oh, esa soy yo. Y también me gustó mucho una reseña de Ignacio Quesada en la plataforma crítica de Balmaceda Arte Joven.
Y en general, muchas veces lectoras y lectores han hecho referencia a mi lenguaje como característica positiva y relevante, y qué es lo que yo pongo de relieve la importancia del lenguaje en la transmisión y en la perpetuación de los estereotipos y de toda esta cosa cultural, histórica, ¿no es cierto?, que sufrimos las mujeres. Así, usando también el lenguaje, o sea, hablando del lenguaje, en carne propia hay un capítulo que tiene que ver con la importancia del lenguaje, pero también usando un lenguaje que no sé, mezclando lenguaje coloquial con académico y con mucha ironía. Ese es mi estilo, digamos. Un estilo bien particular, bien desafiante y bien conmovedor también al contar la experiencia de las mujeres, de todas, ¿no? Incluso aquellas que ni siquiera tienen conciencia de estas violencias que sufrimos a diario. Tú señalabas de la palabra, del lenguaje, y como traductora te ha tocado hacer 2 libros muy importantes, que ya los mencionamos, Imperial y Yo no me quiebro, el que estoy leyendo, que es realmente fuertísimo. Cuéntame un poquitito con respecto a qué es traducir. Acá hay un curso de traducción que les voy a dar después unos minutos para hacer algunas preguntas si lo requieren. Cuéntanos un poquito cómo ha sido hacer esta traducción de estos 2 libros con respecto a la cultura que tú señalabas, cómo se usan las palabras para transmitir una visión, una cultura, ¿cómo lo has hecho tú? Porque también acá hay una mujer árabe, ¿no? Iraní, perdón. Bueno, como dije, mi sueño siempre fue traducir literatura y eso, la que me permitió cumplir ese sueño fue Victorina Press, y que ya no está, cerró, lamentablemente, su fundadora ya no está tampoco. Y ahí traduje cuentos, antologías de cuentos, hacían concursos para antologías bilingües, por ejemplo. Y incluso me atreví a traducir poesía, porque yo siempre dije, yo nunca voy a traducir poesía, si yo no soy poeta, pero me puse patúa y en realidad sí, a ella le encantó, a la editorial le encantó y me siguieron contratando para traducir también poesía. Este es una novela histórica. La autora, Rhiannon Lewis, que es galesa, ella descubrió que uno de sus antepasados había sido el capitán de un barco mercante que justo coincidió así, andaba por las costas, por los puertos de Chile, en la guerra civil de Balmaceda. Tuvo 2 años investigando y salió esta novela. Muy interesante, muy interesante. Y después me llegó esta traducción que coincidió con la revuelta y me fui. Es, como dice, las memorias de esta mujer que estaba presa política, y de hecho la cubierta del libro es dibujo y tiene ilustración también, que son ella lo hacía en la cárcel, era como su manera de sobrellevar esto. Y me pasó, bueno, a veces yo tenía que incluso interrumpir, no podía seguir porque me daba casi crisis de pánico, así. Fue muy traumático, además de muy, muy lindo, o sea, poder traducir eso, poder difundir esas barbaridades.
Y entonces todo esto me pasaba y en una parte ella menciona que, o sea, relata que estaban una vez encerradas en la celda y empezaron a escuchar que estaban torturando a hombres en el pasillo. Y esta era el módulo, la celda de las mujeres. Entonces, y empezaron a escuchar, no veían nada porque cerraba la celda. Y ella relata que tuvo como esta revelación, que se dio cuenta de que eso era tortura psicológica, era torturarlas a ellas también. Y yo dije, wow, eso es lo que me está pasando. Eso es al leer esta cosa. Tú hablaste con la autora, cuéntame cómo fue ese diálogo. Hablé con ambas autoras, es que siempre para traducir literatura es recomendable hablar comunicarse con los autores o autoras, porque uno no se puede poner en su pellejo completamente, ni en su cabeza, qué sé yo, y aunque siempre yo cito, me dijeron que aquí había alumnos de traducción, conocerán a Peter Newmark, el teórico de traducción, que dice que es imposible que no se pierda algo en las traducciones, pero que un buen traductor nunca está satisfecho con su trabajo. Y yo me siento totalmente identificada como traductora y como escritora también. Y entonces, por eso prefiero comunicarme con las autoras. Sin embargo, en las de concursos, por ejemplo, no se puede, pero ahí porque bueno, en términos técnicos, primero receptora y después emisora, entonces es así nomás, y yo rigurosa, y por eso que los viajeros del Mario Celeste me dicen forense, y la alumna que fue mi primera ayudante acá, me reveló que en su curso me decían Gisela Perra. Todavía soy así. Menos mal. La importancia del traductor es fundamental. Todos sabemos, los que seguimos a Vygotsky, que solo Welsh fue capaz de traducir el pensamiento más profundo de Vygotsky, ¿no? Los demás hicieron una cosa muy superficial. Como hay estudiantes acá en la carrera de traducción, yo les quiero dar a ustedes también la palabra, si quieren hacer alguna pregunta ahora, ya que vamos terminando. ¿Algún estudiante, algún profesor que quiera hacer alguna pregunta? Creo que son de pedagogía en inglés, más que de traducción. Perdón, ya, entonces no. Pero son del área, chiquillos, son del área. Sí, allá hay una pregunta. Yo quería consultar cuáles son sus referentes feministas. Mis referentes feministas son antiguos, pero en general es la experiencia. O sea, qué sé yo, que Elena Caffarena, que Simone de Beauvoir, pero bueno, Sisu, sí, mira, ya a esta altura de la vida, yo no sé si ustedes han leído un libro de la Andrea Palet que se llama Leo y Olvido, y yo me siento muy identificada porque todo lo olvido. Entonces no me acuerdo bien de las autoras, pero principalmente yo me baso en la experiencia, no solo mía, sino que de otras mujeres, porque yo digo, mi carne propia, así se llama el libro, pero mi carne propia no es propia nomás, es colectiva. Entonces esa es mi postura, digamos. Eso. ¿Otra pregunta? Por favor. Dentro de su trabajo acá en la universidad, especialmente en inglés, usted
¿pudo encontrar en su profesión algún espacio de activismo o era como algo que en realidad era más llevado por su, claro, por su propia cuenta, más personal? A ver, un espacio, bueno, mi espacio, uno de mis espacios fue mi tesis de magíster que hice sobre María Luisa Bombal y Virginia Woolf. Pero lo que recuerdo como activismo propiamente tal fue el año 2011, en que bueno, que hacíamos, además de hicimos el colectivo académico, que éramos, digamos, los académicos más puntudos, por decirlo así, pero no solo marchábamos, sino que también, por ejemplo, yo hice clase en la calle, en la plaza, yo hice clase en la plaza, con ahí papelógrafos, ¿verdad? Y hablé de traducción, y eso hacíamos, hice un taller también sobre feminismo, sobre cosas de mujeres, un taller acá, no, en la colina. Por ejemplo, ese tipo de cosas. En ese contexto podría decir yo que puede ser activismo. Mi otro activismo era en mis clases. Yo hice casi todas las asignaturas de traducción las hice yo, además de la de corrección y edición. Entonces yo usaba textos, digamos, pertinentes, o sea, por ejemplo, no sé, por textos que hablan de la diversidad sexual, por ejemplo, o de la discriminación de las mujeres, o qué sé yo. Trataba de encontrar textos que tuvieran sentido, digamos. Ese era mi activismo adentro de la sala. Además de estar disponible para algunas estudiantes, qué sé yo, tenían algún problema y confiaban en mí y me contaban. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Para ir terminando, entonces, a tu juicio, Gisela, ¿qué rol tiene el arte y la literatura hoy día en nuestra sociedad? Hoy yo hace poco vi una película, aquí un profesor partía la clase de literatura y decía que ¿qué importancia tiene la literatura y una alumna? Ninguna. Y él decía, estoy de acuerdo. Mira, me acordé ahora. Bueno, para mí es fundamental, ¿no? Las artes, imprescindible. Bueno, yo nací y crecí envuelta en arte, y es imprescindible, y como dice el título acá de esta cátedra, es una estrategia de supervivencia, pero eso es para mí, digamos, y porque lo que importa a quienes gobiernan el mundo no es la creación, ni la expresión, ni la comunicación, sino tener el control. Por eso es que vivir del trabajo cultural es tan difícil, sino imposible. Se ponen inconvenientes a las actividades culturales, se las miran menos, los fondos que se dedican, que se atribuyen a las actividades culturales, para que les digo, un botón de muestra, la alcaldesa suspendió las ferias de artesanía que siempre hubo en la plaza. La feria del libro no se hizo en febrero. Dicen que se hace en julio, no sé. Pero eso, para el sistema que nos rige, el arte es irrelevante, porque no es conveniente, porque no es lucrativo, y también porque favorece la toma de conciencia y a las emociones y las conexiones, o sea, a lo colectivo. Y eso, no. Entonces, claro, yo digo que es una estrategia de supervivencia, y no solo porque ha sido mi medio de subsistencia, sino porque es lo que para mí tiene sentido,
lo que me ayuda a sobrevivir las adversidades y me junta con personas afines, y eso aporta fortaleza. Muchas gracias, Gisela. El arte y las ciencias humanas y las humanidades precisamente son peligrosísimas, ¿no? Porque nos hacen tomar conciencia de nuestra realidad. Un gran aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias, damos por terminado. Muchas gracias por estar acá. Me encanta que haya estudiantes. Antes que se retire, hay un pequeño presente. Muchas gracias a todos los presentes. Pueden venir a conversar con ellos. Muchas gracias.